Protozoarios sanguíneos y tisulares. Dentro de los flagelados sanguíneos y tisulares más importantes para Guatemala, tenemos el género Trypanosoma, siendo la especie Trypanosoma cruzi el que se encuentra principalmente en todo el corredor seco del país, y el género Leishmania, ubicado más en los departamentos donde el clima es húmedo y caluroso. Empezando con el género Trypanosoma, que es el agente causal de la enfermedad de Chagas, conocida también como tripanosomiasis americana. Se habla de un hemoflagelado, que es un flagelado de la sangre, cuyos reservorios son animales de sangre caliente, dentro de los cuales se incluye al hombre, mamíferos tanto domésticos como silvestres. El vector biológico asociado a la enfermedad es la denominada chinche picuda, conocida también como redúvido, triatominos y en América del Sur como vinchuca. En Guatemala existen dos especies de chinche picuda relacionadas a la transmisión de la enfermedad de Chagas, Rhodnius prolixus y Triatoma dimidiata. Hace un par de años el Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con el Departamento de Entomología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, realizaron un proyecto que buscaba mejorar la calidad de la vivienda y de tal manera reducir los sitios donde la chinche picuda se esconde durante el día, ya que, como se sabe, este insecto sale para picar y alimentarse durante las noches, escondiéndose en el día en diferentes recovijos que pueden haber en las paredes, atrás de calendarios viejos, donde se acumulan periódicos o cualquier otro material que no se moviliza con frecuencia. El ciclo de vida de Trypanosoma cruzi es heteroxénico, ya que para que se complete requiere tanto de la chinche picuda como del animal de sangre caliente. El ciclo inicia con la picadura del vector, que provoca una especie de picazón, y el animal de sangre caliente, en este caso el ser humano, se rasca, escoria la piel y favorece el ingreso de los tripomastigotes, que serían la fase infectiva, hacia el torrente sanguíneo. Es importante hacer notar que la chinche picuda, inmediatamente después de que se alimenta, defeca, y es en las heces fecales de esta donde se encuentra esta fase infectiva. Una vez que ha ingresado el tripomastigote, este penetra a las diferentes células, siendo para las cepas americanas el tejido de elección el tejido cardíaco. En el caso de otros tripanosomas que se encuentran sobre todo en América del Sur, tienen un mayor tropismo hacia esófago o el colon. Una vez han ingresado a las células de predilección, se convierten en amastigotes, que estas son las formas como Trypanosoma cruzi se multiplica. Una vez se ha multiplicado, los amastigotes maduran y se convierten en nuevos tripomastigotes. Llega un momento en el cual hay tantos tripomastigotes ya maduros intracelularmente que hace que se rompa esa célula y se liberen más tripomastigotes que pueden ir e infectar nuevas células. Cuando viene una segunda chinche picuda y pica a una persona infectada, este adquiere la fase de tripomastigote. Dentro de la chinche, los tripomastigotes se convierten en el tubo digestivo, básicamente a nivel del estómago, en epimastigotes. El epimastigote es la fase que se encuentra única y exclusivamente en el vector, pero también se puede obtener a partir de los cultivos celulares. Ya una vez el epimastigote madura, este se va al intestino grueso de la chinche, convirtiéndose en el tripomastigote, que nuevamente pues se convierte en esa fase infectiva. El tripomastigote, como ya mencionamos, es la forma infectiva de Trypanosoma cruzi, que se encuentra en la sangre de los mamíferos y en la parte posterior del intestino de la chinche picuda. Morfológicamente hablamos de una forma fusiforme. Esto quiere decir que los extremos se van adelgazando y tienen su extremo posterior en punta. También tiene un cinetoplasto posterior, que este es el punto donde se encuentra el material genético en forma de ADN.
y una membrana ondulante que le permite movilizarse con facilidad conjuntamente con un flagelo libre. El amastigote, por su parte, es la forma intracelular. Es redondo y se encuentra ubicado a nivel de las células del músculo estriado, sistema nervioso central y los ganglios. Es la forma multiplicativa ya que tiene la capacidad de dividirse activamente hasta madurar de forma intracelular y convertirse en los tripomastigotes que permiten que la enfermedad se disemine hacia nuevas células susceptibles. La principal vía de infección de la enfermedad de Chagas es por la picadura del vector. Más del 99% de los casos se adquieren por esta vía. Sin embargo, se han descrito infecciones por vía transplacentaria o vía vertical de la madre al hijo por transfusiones de sangre, y es por esto que dentro del panel de pruebas que hay para las unidades de sangre que se donan, pues se contempla anticuerpos de tipo IgM para Trypanosoma cruzi. También una forma de transmisión menos usual, pero que ya está bien descrita, es la contaminación de las heces del parásito hacia los alimentos. Esto ocurre porque en muchos casos las chinches se ubican en los techos de las casas y las personas dejan destapada su comida, como el pan y algunos alimentos crudos como verduras y vegetales. Después los consumen y se ha demostrado la sobrevivencia de Trypanosoma cruzi hacia los ácidos del estómago. También otra vía de transmisión, igual que la transfusión de sangre, son los trasplantes de órganos. Por lo mismo se debe evaluar antes de transferir de un donador a un receptor cualquier tipo de pieza o tejido. Y los accidentes de laboratorio, que actualmente pues se han reducido considerablemente porque ya dentro del panel de pruebas pues se ha quedado en desuso el seno diagnóstico, que utilizaba la chinche picuda para poder determinar si el paciente estaba o no infectado con ella. Como mencionamos, la principal vía de transmisión de la enfermedad es por la picadura del vector, que tiene un periodo de incubación entre 4 y 14 días. En el caso de las transfusiones sanguíneas, se han descrito únicamente en lugares fuera de América, ya que no se contempla en muchos casos el panel de anticuerpos contra Trypanosoma cruzi para los donadores de sangre. En este caso tenemos un periodo de incubación de 20 a 40 días. La transmisión congénita está bien determinada. Para Guatemala se habla de alrededor de un caso por cada 1000 nacidos vivos que pueden adquirir la enfermedad de la madre al hijo. Y la vía oral, que es una forma bastante rara de adquirir la enfermedad de Chagas, pero tiene un periodo de latencia de 5 días después de ingerir las heces del parásito contaminando los alimentos. El cuadro clínico de la enfermedad de Chagas está bien descrito en una fase aguda o una fase crónica. En el caso de la fase aguda se habla del signo de masa romaña, que es un edema que puede ser unilateral y que no responde a la desinflamación con corticosteroides. En este caso, pues es muy evidente la inflamación, que es el sitio donde la chincha ha picado. Generalmente lo vemos como un complejo oftalmoganglional. Sin embargo, pues se pueden encontrar pacientes con picaduras en otras partes del cuerpo. En esos casos ya no se denomina signo de masa romaña, sino chagoma. Es poco probable hacer un diagnóstico en esta fase aguda porque la mayoría de pacientes no consultan, ya que esta picadura se confunde con la picadura de otros insectos. El chagoma entonces es la picadura o la inoculación en cualquier otra parte del cuerpo. Tiene un aspecto abultado o forunculoide, que puede ser enrojecido o ericipeloide, y puede ulcerarse en la parte central con tendencia a la formación de una costra. Sin embargo, sí hay que hacer un diagnóstico diferencial entre la picadura de la chinche picuda, la picadura de otro tipo de chinches o de otro insecto en particular que son hematófagos. El cuadro clínico de la fase aguda tiene una baja mortalidad del 2 al 8% y solo se observa alrededor del 5% de los pacientes
fiebre, decaimiento acompañado de irritabilidad y linfadenopatías generalizadas. Algunos pacientes que desarrollan una fase aguda un poco más agresiva presentan hepatoesplenomegalia, meningoencefalitis o una miocarditis difusa aguda. Aquí ya hablamos de un compromiso del hígado, vaso, sistema nervioso central y corazón, que es lo que puede elevar el índice de mortalidad. El hemograma demuestra un aumento de los glóbulos blancos a expensas de los linfocitos o los monocitos, que podría confundirse de acuerdo a este cuadro clínico con cualquier infección de tipo viral. En la fase crónica es donde la mayoría de pacientes con enfermedad de Chagas consultan, pero consultan por una dificultad para realizar cualquier esfuerzo suave, como subir las gradas, hacer un ejercicio poco intenso, y generalmente el médico lo asocia a una insuficiencia cardíaca, y realmente es un tipo de insuficiencia cardíaca relacionada a un agrandamiento del corazón. Trypanosoma cruzi produce este corazón agrandado de tamaño por el daño que produce al tejido, y es aquí donde, aunque tengamos un corazón de gran tamaño, es insuficiente para suplir las necesidades de oxigenación de todo el cuerpo, y es lo que se denota como el cansancio a los esfuerzos leves que hace el paciente. Esta forma crónica pues ya produce esa cardiomegalia, que es un daño severo al miocardio. Puede desarrollarse una insuficiencia cardíaca o incluso las tromboembolias, que van haciendo taponamientos de todo el árbol vascular del corazón, produciendo microinfartos. En esta fase pues es bastante fácil poder hacer el diagnóstico, porque ya tenemos anticuerpos tanto de tipo IgG como tipo IgM, acompañado a la clínica que el médico logra recabar, más el sitio donde el paciente es residente. ¿Por qué? Porque se hace esa correlación en los sitios endémicos de la enfermedad de Chagas con la afección cardíaca más las pruebas serológicas del laboratorio. En otras localidades distintas a América Central, la fase crónica no se caracteriza por una cardiomegalia, sino por el aumento en el tamaño del colon, que produce muchas veces obstrucción, ¿verdad? Un megaesófago también puede verse afectado en estos casos por el tropismo que tienen otras cepas de Trypanosoma cruzi hacia esófago o hacia intestino grueso, pero esto más que todo se ha descrito para América del Sur. Para el diagnóstico de la enfermedad en Chagas es importante tomar en cuenta si el paciente reside en cualquiera de las zonas endémicas de nuestro país: Jutiapa, Jalapa, Chiquimula, Santa Rosa. Es ideal encontrar pues el signo de masa romaña o el chagoma. Sin embargo, en menos del 5% de los pacientes se logra evidenciar este hallazgo. El diagnóstico diferencial se debe realizar con miasis oculares, que son patologías producidas por otros artrópodos que se alimentan de la sangre del humano, pero en sus patas llevan huevos de otros insectos, y las larvas de esos insectos se desarrollan en el tejido del individuo, desarrollándose de esta manera el edema característico. También hay que hacer diagnóstico diferencial con celulitis orbitaria, picadura de otros insectos y conjuntivitis. También se cuenta con exámenes directos e indirectos de laboratorios. En el examen directo siempre es la determinación del parásito o de una porción de esto. Se puede hacer a través de detección en la fase aguda o en la fase congénita con xenodiagnóstico y hemocultivo. El xenodiagnóstico realmente ha quedado en desuso por la dificultad de la manipulación y la crianza de las chinches. Este consistía en criar en los laboratorios chinches que se alimentaban por lo menos una vez al día con la sangre de las gallinas, y cuando ya se tenía la fase adulta de la chinche, se colocaba a través de una malla encerrada en un frasco para que picara al paciente. Después de 3 a 5 días, la chinche era sacrificada, se le cortaba la parte posterior del ano y se le sacaba su contenido intestinal. Y ese contenido intestinal se observaba al microscopio tratando de ver
si existían epimastigotes o tripomastigotes. La dificultad era de que no todas las personas pues se dejan estar picando por el animal. Segundo, pues la crianza de las chinches era bastante compleja. Y tercero, pues ocurrían muchos accidentes de laboratorio en los cuales la chinche escapaba y podía picar a otras personas susceptibles. Entonces, en el caso del xenodiagnóstico, pues el hemocultivo ha suplido todas estas dificultades, y es el cultivo de la sangre del paciente en medios celulares. En este caso, pues la fase que vamos a permitir desarrollar en los medios de cultivos es el epimastigote. En el caso de la reacción en cadena de polimerasa, pues se habla de una prueba poco sensible. Sin embargo, pues habría que considerar las nuevas metodologías que actualmente se tienen para la detección de proteínas y ácidos nucleicos por estas técnicas moleculares. Las técnicas indirectas para el diagnóstico son las más utilizadas, que se basan en la detección de anticuerpos de tipo IgG, IgM o IgA por diferentes metodologías: ELISA, inmunofluorescencia indirecta por partículas de aglutinación de látex. Es lo que más se comercializa y es lo más sencillo de hacer. Tiene una buena sensibilidad y una buena especificidad esta prueba, entonces no se ha requerido de utilizar otras técnicas alternativas. Para el tratamiento de la enfermedad de Chagas se puede utilizar nifurtimox o benzonidazol. El primero se conoce que induce estrés oxidativo. Esto acelera la muerte celular del parásito, y el benzinidazol interfiere en la síntesis de ADN. La prevención, por su parte, va dirigida hacia el control de vectores, de tal manera que se busca fumigar periódicamente las casas de las áreas endémicas y mejorar estas viviendas. Esto se ha hecho a través del repello de todas esas casas de adobe o bajareque que permiten, por la estructura de la pared, que la chinche se esconda durante el día y salga y pique a los individuos que viven en ellas durante la noche. En el caso del control de donadores, pues a través de pruebas de anticuerpos IgM para detectar aquellas posibles unidades que no son aptas para donación. Y en el caso del control prenatal, la prueba de Torch, que en AO de otros incluiríamos a la enfermedad de Chagas. La tripanosomiasis africana es otra enfermedad producida por el género Trypanosoma. En este caso, la especie Trypanosoma brucei, ya sea variedad gambiense o variedad rhodesiense, puede producir la enfermedad. El vector biológico en este caso es la mosca tsetse, que es la mosca del género Glossina, que también es una mosca hematófaga. A la tripanosomiasis africana también se le conoce como la enfermedad del sueño, por el deterioro vascular que produce a nivel del sistema nervioso, lo que produce sopor y coma. La forma aguda es producida por la variedad rhodesiense y se caracteriza por la presencia de hemorragias a nivel del parénquima pulmonar, la médula ósea, o producir una hiperplasia del sistema retículo endotelial, que es el sistema de los macrófagos que se encuentran en todos los tejidos. Los síntomas que caracterizan a esta enfermedad son el dolor de cabeza, la agitación, el insomnio y el síndrome febril. Y como vemos en la diapositiva, pues está ubicada alrededor del África Central. En el caso de la tripanosomiasis africana de tipo crónica, se relaciona a la variedad gambiense. En este caso, el cuadro clínico se reconoce por adenopatías dolorosas suboccipitales, el desarrollo de la anemia, trastornos mentales y principalmente la somnolencia. Nuevamente, pues estamos hablando de una enfermedad ubicada en el continente africano. Para el tratamiento de esta enfermedad se ha utilizado suramina, melarsoprol o pentamidina. En el caso de las primeras dos son muy eficientes ya que atraviesan la barrera hematoencefálica, pero por lo mismo están contraindicados en pacientes embarazadas, ya que pueden ser teratogénicos. Tanto la suramina como la pentamidina interfieren en la síntesis del ADN. Sin embargo, también la pentamidina puede interferir en la síntesis de otras biomoléculas como son las proteínas. El melarsoprol es un derivado del arsénico, por lo cual es considerado altamente tóxico.
Y hablando un poquito del otro género de flagelados intestinales, vamos a hablar del género Leishmania. Existen varias especies de Leishmania que pueden producir leishmaniasis. Este se trata de un protozoario también hemoflagelado, pero de tipo intracelular obligado. Lo vamos a encontrar residente en macrófagos de la piel y de las diferentes vísceras, también del hombre como diferentes mamíferos. En este caso tenemos también un vector biológico que es la mosca de arena, que también pues se alimenta de la sangre de los pacientes. El ciclo de vida de la leishmania es el más simple de todos los protozoarios sanguíneos y tisulares que hemos visto hasta ahora, ya que solo presenta dos fases, una fase de promastigote y una fase de amastigote. La vía de transmisión de la enfermedad también es por la picadura del vector, por la mosca de arena, que también es conocida como la mosca del chicle. Esta se alimenta de animales de sangre caliente que incluyen al ser humano, inoculándoles la fase infectiva que es el promastigote. El promastigote llega a los diferentes macrófagos del sistema retículo endotelial, donde se convierte ya de forma intracelular en amastigotes. Los amastigotes son las formas multiplicativas del parásito que cuando maduran dan origen a más promastigotes. Una nueva mosca de arena pica al individuo infectado y adquiere estos promastigotes, que dentro de él pues se dividen también, dando lugar a más amastigotes y promastigotes. El ciclo de vida, por necesitar tanto a la mosca de arena como al animal de sangre caliente, se trata de un ciclo de vida heteroxénico. La morfología de Leishmania incluye entonces a la mastigote, que es la forma esférica, ovoide, la forma intracelular en los macrófagos del reservorio, y el promastigote, que es la forma fusiforme extracelular, que la vamos a tener tanto en el intestino del vector como en los cultivos in vitro. En el caso de la leishmaniasis, lo que uno observa es la fase de amastigote intracelular en los macrófagos cuando se toma una biopsia del tejido de la zona afectada del paciente. La enfermedad se puede presentar de tres formas: leishmaniasis cutánea, leishmaniasis mucocutánea o leishmaniasis visceral. La diferencia la hace la especie de leishmania que el paciente adquiere. En el caso de la leishmaniasis cutánea, y para Guatemala la especie es Leishmania mexicana. Si bien existen otras especies como Leishmania amazoniensis y Leishmania piphanoi, estas están más relacionadas a los países de América del Sur. Esta es la forma localizada que es la más frecuente. Si observamos, hay una úlcera con bordes elevados, por lo cual pues se debe de hacer un diagnóstico diferencial con otras infecciones que producen ulceraciones similares, como son las bacterias, ¿verdad? También se le conoce en Guatemala como la oreja del chiclero. Esto debido a que se relaciona mucho en el petén a los árboles de chicle, que nos dan ese material con el cual se hace el caucho o incluso el chicle que masticamos diariamente. Es una forma mutilante que, como bien decimos, se ha relacionado a las personas que trabajan con el árbol del chicle, y de hecho a la mosca de arena también se le conoce como la mosca del chicle. Hay otra variación de la leishmaniasis cutánea y es la forma difusa. Aquí las lesiones pues no tienen bordes elevados ni delimitados. Vamos a encontrar que hay lesiones nodulares en la piel que tienden a la diseminación lenta por vía sanguínea, linfática o incluso tisular. La leishmaniasis mucocutánea es una expresión de la enfermedad mucho más agresiva, va hacia el nivel del tejido cutáneo y subcutáneo, relacionada a las especies de Leishmania brasiliensis, Leishmania guayanensis, Leishmania panamensis y Leishmania peruviana. También se le conoce como espundia, y en este caso el sitio de destrucción del parásito pues es una lesión desfigurante, sobre todo a nivel de la mucosa nasofaringea. Puede ocurrir este tipo de leishmaniasis mucocutánea después de que desaparezcan las lesiones cutáneas, y se producen pues lesiones muy severas, ya que hay una inflamación bastante exacerbada relacionada a poca cantidad de parásitos. Entonces se debe de hacer una buena toma de muestra para lograr observar las fases amastigotas.
Y por último, la leishmaniasis visceral, conocida también como Kala-Azar o enfermedad negra. En este caso, pues hay una hiperpigmentación del tejido acompañado de hepatoesplenomegalia, entonces vemos un agrandamiento del abdomen del paciente. En estos casos, pues por ejemplo este niño, tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial con una desnutrición tipo Kwashiorkor o con la presencia de nemátodos como Ascaris lumbricoides. Además, la enfermedad pues se presenta con fiebre, pérdida de peso, anemia, caquexia. El hemograma me determina una disminución importante de los leucocitos y de las plaquetas. La mortalidad sin tratamiento es muy alta, del 85 al 90%, y a pesar de que el tratamiento pues llegue a tiempo para el paciente, dependerá mucho del compromiso de los diferentes órganos y estamos hablando entonces de una mortalidad entre el 5 y el 20%. El diagnóstico de la enfermedad entonces se hace mediante una toma de muestra de biopsia del tejido para lograr observar los amastigotes teñidos con la coloración de Giemsa. Generalmente estos amastigotes los observamos a nivel intracelular de los macrófagos. En la diapositiva pues se observan ahí las fases amastigotas. Ahí está el núcleo de la célula y ese pues es un macrófago tisular. Aquí pues se ven también eritrocitos porque durante la toma de muestra pues también se hace un poco sangrar al paciente. En el caso de la leishmaniasis visceral, pues ahí ya incluiría una toma de muestra a nivel de médula ósea o del vaso y se puede realizar un cultivo utilizando un medio llamado NNN o inoculando los animales de laboratorio. Sin embargo, pues la técnica de obtención de muestra de tejido ha sido la técnica de elección. También se cuenta con métodos indirectos como la detección de anticuerpos. Que de alguna manera pues resulta ser un poquito más fácil la toma de muestra y más rápido los resultados. El tratamiento de la enfermedad se utiliza antimonio pentavalente, no debe de administrarse en mujeres embarazadas por el daño teratogénico que el medicamento produce. Entonces existen alternativas como la anfotericina B y la pentamidina. En el caso de la anfotericina B estamos hablando de un antimicótico que a pesar de que se utiliza para micosis profundas, que son las que vamos a ver a nivel sistémico con focos pulmonares, pues han tenido muy buenos resultados para erradicar al parásito. Y la prevención pues está basada básicamente en controlar la proliferación de la mosca de arena y los reservorios domésticos que habría que también medicarlos. Como complemento a la clase, pues pueden consultar los capítulos 40 al 43 y el capítulo 45 de la parasitología humana de Baruch y los capítulos 9, 10, 15 y 16 de la parasitología médica de Becerril.